Estamos en el simposio de la teología de la última generación y en este tema quiero hablarles acerca del tiempo de angustia. Antes de hacerlo, quiero invitarles a que puedan inclinar sus rostros para tener una palabra de oración. El título de este tema es Angustia sin angustia. Oremos. Querido Señor y Padre bueno, nos acercamos delante de ti a esta hora, porque entendemos que somos indignos de estudiar tu palabra, si no es con tu permiso, si no es con la iluminación de tu Santo Espíritu. Ruego, Padre, que tú puedas dirigir mi mente y mis palabras, y que yo solamente hable palabra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar contándoles un poco acerca de mi experiencia con el mensaje adventista cuando estaba creciendo. Yo crecí en la iglesia adventista del séptimo día, y quizá el hermano David Restrepo pueda relacionarse un poco con lo que voy a contar. Yo crecí en un hogar donde constantemente mi padre estaba expuesto a todo este tipo de temas de la verdad presente, pero al crecer yo no desarrollé un gusto por el mensaje adventista. Y la razón es porque como niño, los temas que comúnmente se hablaban en mi casa, mi papá cuando invitaba a los hermanos a estudiar, era de la persecución, de la caída de las plagas, de la marca de la bestia. Y como niño yo pensaba en esas cosas y era traumático pensar que yo por ser adventista me iban a perseguir, yo tenía que esconderme en las montañas y que iba a vivir durante un tiempo donde las plagas iban a caer. Trate de imaginarse el efecto que eso tuvo en mi mente mientras yo era niño. Así que yo le tenía terror a este concepto del tiempo de angustia. Y cuando escuchaba a un predicador decir el tiempo de angustia cual nunca lo ha habido, yo decía, creo que el adventismo no es para mí. De hecho, tuve una crisis existencial adventista que me llevó a dejar la iglesia en la edad de mi adolescencia. No voy a decir que esta fue la razón principal, pero simplemente yo aprendí un adventismo muy escatológico cuando era niño, pero sin Cristo. Ahora, en esta hora yo quiero hablarles acerca de el tiempo de angustia, pero desde una perspectiva más redentiva, una perspectiva de más esperanza, no con una perspectiva de terror como muchas veces se presenta este tema. Quiero comenzar leyendo del libro de Jeremías, el capítulo 30, versículos 5 al 7, donde vemos una predicción de un tiempo que se le llama el tiempo de angustia para Jacob. Y quiero que vayamos al capítulo 30 de Jeremías, versículos 5 al 7. Nos dice, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Y luego en exclamación dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El profeta Jeremías menciona un día, un tiempo que le llama a él de espanto y no de paz. Un tiempo donde todo hombre tendría sus manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto. Él vio los rostros pálidos y exclamó y dijo, no hay otro semejante a él. Ahora, el tiempo de angustia, debemos hacer una diferenciación entre el tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia, y el tiempo de angustia para Jacob.
Y vamos a tratar de hacer esa distinción en esta presentación. El tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia, es aquel tiempo que va desde el cierre de la gracia hasta que Cristo venga por segunda vez. Pero hay un margen más pequeño dentro de ese tiempo que la Biblia denomina el tiempo de angustia para Jacob, que comienza desde que se da el decreto de muerte hasta la liberación del pueblo de Dios. El tiempo de angustia de Jacob entra en el marco del gran tiempo de angustia, pero este periodo del tiempo de angustia de Jacob es la fracción del gran tiempo de angustia que es de más angustia. No sé si me hago entender. Bien, vamos entonces a estudiar, número 1, el trasfondo del tiempo de angustia de Jacob. ¿Por qué se le llama tiempo de angustia de Jacob? El segundo punto que vamos a analizar es el tiempo de angustia de Jacob final. Y el tercer punto va a ser la preparación para el tiempo de angustia. Vamos entonces al primer punto, que es el trasfondo del tiempo de angustia para Jacob. Y vamos a remontarnos a Génesis 27. No lo vamos a leer, pero este capítulo nos habla de el engaño de Jacob al arrebatar la primogenitura de su hermano Esaú. Ustedes recuerdan que junto con la cooperación de su madre, Jacob decide pretender ser Esaú, se viste de pieles, pues su hermano era velludo, su padre ya no podía ver, su madre coopera con él y le prepara a su padre su comida favorita. Jacob entra y se hace pasar por Esaú y reclama la bendición de la primogenitura. Como resultado de eso, cuando Esaú regresa y se da cuenta que Jacob había tomado la primogenitura por engaño, nos dice el libro de Génesis, el capítulo 27, versículos 41 al 45. Génesis, el capítulo 27, versículo 41 al 45. Nos dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Con resultado del engaño, entonces, ¿qué hizo Esaú? Esaú en su corazón comenzó a tener pensamientos de matar a su hermano. Versículo 42 dice: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Versículo 45, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Ahora, lo que Rebeca no sabía es que esta iba a ser la última vez que ella iba a ver a su hijo Jacob. Ella participó en el engaño de su hijo y ese engaño resultó en la separación de Rebeca con su hijo. Ahora vemos aquí varios elementos. Número 1, tenemos dos hermanos, Jacob y Esaú. Y un hermano, que es Jacob, engaña a su hermano mayor, y como resultado su hermano mayor ahora quiere asesinar a su hermano menor. Cabe mencionar que la primogenitura en el Antiguo Testamento tenía dos aspectos. Tenía el aspecto espiritual y también tenía el aspecto material. Esaú estaba más interesado en la bendición o en la ganancia material de la primogenitura, porque el primogénito heredaba una doble porción de la herencia, también heredaba todo el rebaño, las riquezas del padre, mientras que las bendiciones espirituales tenían que ver con el sacerdocio o el patriarcado
de la familia y también a través de quien la simiente del Mesías vendría. Bien, Jacob era interesado en las bendiciones espirituales de la primogenitura, pero Esaú estaba interesado en las bendiciones materiales de la primogenitura. Tenemos dos hermanos entonces, hijos de el pacto, pero uno está interesado en cosas terrenales, el otro está interesado en cosas celestiales. El problema con el que está interesado en cosas celestiales es que utiliza un método incorrecto en obtenerlo. Así que Jacob decide huir y en su camino a Harán, Jacob tiene un encuentro con Dios. Y ese encuentro lo encontramos en Génesis 28, del 10 al 22. Allí en ese encuentro, él se le da la visión de la escalera, la que conocemos como la escalera de Jacob, donde se le asegura a Jacob que podía tener perdón de Dios. Si leemos allí en Génesis 28, 12, notemos lo que nos dice la palabra del Señor. Génesis 28, 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ellos. Ahora, ¿qué significa esa escalera? ¿Y por qué a través de ese sueño se le aseguró a Jacob que podía encontrar el perdón de Dios? Bien, Jesús, haciendo referencia a esa escalera, nos dice en Juan el capítulo 1, versículo 51, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el versículo 51 dice, y le dijo, de cierto os digo, ese es Cristo hablando, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Nótense que en el sueño Jacob ve una escalera y nos dice que sobre esa escalera descendían, subían y descendían ángeles de Dios. Jesús, hablando de él mismo, hace referencia a que él es esa escalera sobre quien suben y descienden los ángeles de Dios. Y esa escalera, sus peldaños iban hasta el cielo, pero también bajaban hasta la tierra, lo cual demuestra la unidad de la divinidad y de la humanidad en Cristo Jesús. Así que en el momento de mayor necesidad espiritual, Jacob recibe una revelación del Salvador. La sierva del Señor en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 164 nos dice, la noche del segundo día lo encontró lejos de las tiendas de su padre. Se sentía desechado y sabía que toda esta tribulación, sinónimo angustia, había venido sobre él por su proceder erróneo. Vamos a volver a este punto en un momento. Pero Dios no abandonó a Jacob. Gloria a Dios, bendito Dios que no nos abandona, aun cuando nosotros le fallamos. Dios no abandonó a Jacob. Su misericordia alcanzaba todavía a su errante y desconfiado siervo. Compasivamente el Señor reveló a Jacob precisamente lo que necesitaba, un Salvador. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos cuando le fallamos a Dios? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos cuando la desesperación parece abrumarnos? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos cuando parece que mi hogar está haciéndose trizas? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos cuando parece que mis hijos se están desviando de Dios? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos cuando hemos perdido la paz del cielo? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos cuando la religión o el cristianismo pierde su sabor en nuestra vida? Tú y yo necesitamos lo mismo que necesitaba Jacob cuando, huyendo de la casa de su padre debido a su engaño, cayó y llegó a este lugar, le encontró la noche con tribulación, con angustia. Es decir, la solución
para la angustia es un Salvador. La cita sigue diciendo, había pecado, pero su corazón se llenó de gratitud cuando vio revelado un camino. El camino era la escalera, por el cual podría ser restituido a la gracia de Dios. Ahora, este punto aquí es muy importante, porque aquí estamos viendo que Dios perdonó a Jacob en este momento. ¿Fue perdonado Jacob? Jacob fue perdonado por Dios. Ahora, el hermano David Restrepo nos comentó en uno de sus temas, y yo también voy a hacer un paralelo muy similar, si tenemos el tiempo, con Pedro, quien había sido perdonado por Cristo, pero Pedro no había asimilado ese perdón. Y al no asimilar ese perdón o no aceptar ese perdón, Pedro había vivido una vida llena de angustia. Ahora vamos a adelantarnos 20 años más tarde. Sabemos cuál fue la vida de Jacob. No le fue muy bien. Allá donde Labán aparentemente parece que le hubiese ido bien. Consiguió 4 mujeres. Con ellas tuvo un total de 12 hijos. Y se hizo muy rico, pero él fue engañado. Ahora el engañador es engañado por su suegro Labán, quien le cambia la esposa por la cual él había trabajado 7 años, pero él amaba tanto a Rebeca, a Raquel, que él decide trabajar 7 años más por ella, pero su suegro no lo quería dejar ir y él terminó quedándose 6 años más, un total de 20 años. Cuando los 20 años terminan, Jacob decide regresar a casa de su padre por mandato de Dios, pero en el camino se encuentra con su hermano. Ahora vamos a adelantarnos un poco a Génesis 32 y vamos a mirar los sentimientos que experimentó Jacob cuando escuchó que su hermano venía contra él. Génesis capítulo 32, versículos 6 y 7. Nos dice, los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo, ¿qué cosa? Jacob tuvo gran temor. ¿Y qué? Y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Ahora, no quiero que perdamos esas frases claves, porque recuerden que Jeremías nos habla del tiempo de angustia para Jacob. Aquí tenemos parte de esa angustia. Nos dice que Jacob, cuando vio que su hermano venía contra él con 400 hombres, dice que Jacob se angustió y tuvo gran temor. ¿Por qué tuvo gran temor? Tuvo gran temor porque su hermano venía a encontrarlo. Quizá él pensaba que su hermano venía a tomar venganza por el engaño que él había realizado. No se le habían olvidado las palabras de su madre cuando le dijo que su hermano quería acabar con su vida. Y para salvar a su familia divide su bando en 2 grupos. Ahora, después de él quedar solo y de haber dividido su familia en 2 grupos, nos dice aquí en Génesis, el capítulo 32, el versículo 9 al 12, la oración de angustia de Jacob. Nos dice Génesis 32, versículos del 9 al 12. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, ¿qué me dijiste? Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Ahora vamos a detenernos allí un poco. Si Jacob es un tipo de la última generación, porque vemos que la última generación va a pasar por una experiencia similar a la de Jacob, ¿ok? ¿Hay algún indicio o evidencia de que Jacob se crea superior a los demás?
¿Se cree Jacob más santo? ¿Se cree Jacob más perfecto? No. Por lo contrario, Jacob dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Versículo 2, líbrame, punto clave. En el tiempo de angustia la última generación va a ser librada. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. ¿Qué más llenaba de temor a Jacob? No era su propia vida. No era porque su hermano lo iba a matar a él. Una razón por la cual se angustió Jacob era por su familia, porque iba a matar quizá Esaú, la madre con los hijos. Versículo 12 nos dice, y tú has dicho, no te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Nótese que Jacob, el justo, y ese es un punto importante, Jacob el justo es perseguido por su hermano el impío. Y la razón por la cual digo Jacob el justo es porque hemos entendido que Dios lo había perdonado y cometió errores. Pero Jacob seguía confiando en Dios. Vemos hasta este momento que la oración de Jacob es una oración de confianza y de fe a Dios. Su única esperanza era Dios. Ahora, aunque su preocupación era por su familia, en realidad su mayor preocupación era por un sentimiento de indignidad, como él decía, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo. En otras palabras, ¿qué era lo que le causaba a Jacob mayor angustia? Su mayor preocupación y su mayor angustia era por su sentimiento de indignidad. Aunque Dios lo había perdonado, Jacob no había experimentado la completa paz y no había experimentado la completa seguridad del perdón. Es decir, Dios lo había perdonado, pero él no había aceptado o no había internalizado ese perdón. Ahora, si nos adelantamos un poco al versículo 24, aquí encontramos la lucha de Jacob con ese ángel, la famosa lucha de Jacob en aquella noche con el ángel en Peniel, junto a las orillas del río Jaboc. Y nos dice acá el versículo 24 de Génesis, capítulo 32. Versículo 24 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, nos dice, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Versículo 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ahora, hay mucho que podemos decir en cuanto a esta lucha de Jacob con el ángel. Muchos creen que Jacob simplemente estaba peleando allí con el ángel a puños y entonces se igualó con el ángel porque él creía que era más poderoso que el ángel, pero él no siempre sabía que estaba peleando con el ángel. Él pensó que quizá este era un enemigo, que quizá este era uno de los hombres de Esaú. Ahora, aquí hay un detalle interesante. El ángel desde luego era mucho más poderoso que Jacob, pero el ángel hace algo. El ángel no ataca a Jacob, pero solamente dice que le toca el muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él
luchaba, el encaje del muslo. Ahora, trata de imaginarse la escena. Le toca el encaje del muslo. En otras palabras, le toca uno de los puntos de soporte de Jacob. Y por eso aquí nos dice que el ángel luego le dice, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob dice, no te soltaré si no me bendices. Jacob había quedado tan incapacitado para caminar, su dolor era tan intenso que su única esperanza, ya él aquí sabía que estaba luchando con un ser más que humano, un ser celestial, dice, no te voy a dejar si no me bendices. Es decir, su única dependencia estaba en la bendición de este ser angelical y no había nada en lo cual él podía apoyarse, pues su muslo estaba desencajado. El dolor era impresionante, es como si él se hubiese colgado del cuerpo del ángel y ese era su único soporte. Nos dice la sierva del Señor en cuanto a esta lucha con el ángel. Patriarcas y Profetas, la página 175, párrafos 3 y párrafo 4. Nos dice, mientras así luchaba por su vida, el sentimiento de su culpa pesaba sobre su alma. Este punto es importante, este detalle. ¿Qué pesaba en su alma? Dice que mientras él luchaba por su vida, el sentimiento de su culpa pesaba sobre su alma. Sus pecados surgieron ante él para alejarlo de Dios, pero en su terrible aflicción recordaba las promesas del Señor y su corazón exhalaba súplicas de misericordia. Analicemos un poco lo que estamos viendo acá. Jacob, quien ya había sido perdonado, aún experimentaba un sentimiento de culpa sobre su alma, pero se hacía de las promesas del Señor. ¿Qué le causaba a Jacob mayor angustia? Lo que le causaba mayor angustia a Jacob no era la persecución de su hermano. Lo que le causaba mayor angustia a Jacob ni siquiera era la seguridad de su familia, aunque eso le causaba preocupación. Pero lo que le causaba mayor angustia a Jacob era tener la aceptación de Dios. Sentimiento de culpa pesaba sobre su alma. Yo no sé qué es lo que le provoca angustia a la última generación. Algunos viven angustiados por algunas teorías conspiracionistas y esa angustia los lleva a buscar salvar su propia vida de una manera apresurada, quizás saliendo al campo o quizá comprando comida para unos 10 años, para que cuando venga el tiempo de angustia haya que comer. La angustia de Jacob no era esa. Los cristianos hoy se angustian y fácilmente se dejan influenciar por sermones apasionados, como dice la sierva del Señor, usando la palabra puertorriqueña, sermones fogosos, que indican a la gente, presentan la situación y el panorama mundial de tal manera que despierta los sentimientos más profundos del cristiano y estas personas comienzan entonces apresuradamente a retirarse lo más lejano posible de las ciudades, a hacer provisión para el tiempo de angustia, a almacenar alimentos porque están preocupados por que no se podrá comprar y vender. Pero esas cosas no preocupaban a Jacob. Entendemos que Jacob no iba a pasar por esa prueba, pero Jacob no estaba aquí preocupado. El principio que estamos mirando acá es que no estaba preocupado ni siquiera por él mismo. Había una cosa que le preocupaba a Jacob. Y era si sus pecados en verdad habían sido perdonados. El libro de Oseas, capítulo 12, versículo 4, arroja más luz en cuanto a esa angustia que experimentó Jacob.
El libro de Oseas, el capítulo 12, el versículo 4 nos dice, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, y le rogó y en Betel le halló, y allí habló con nosotros. En Patriarcas y Profetas, la página 175, párrafo 4 nos dice, completamente arrepentido y quebrantado, se aferró al ángel y lloró y le rogó, pidiéndole la bendición. Necesitaba tener la seguridad de que su pecado había sido perdonado. El dolor físico no bastaba para apartar su mente de este objetivo, ni siquiera el dolor físico. Su decisión se fortaleció y su fe se intensificó en fervor y perseverancia hasta el fin. ¿Qué era lo que más buscaba Jacob? Ahora, lo que Jacob no sabía es que en el momento cuando él se humilló allí en Betel, cuando él recibe la revelación del ángel, de la escalera, Jacob había experimentado el perdón. ¿Y cómo sabemos? Pues él inmediatamente levanta un altar y ofrece ofrenda allí, lo cual era un acto de adoración, de agradecimiento y de entrega a Dios por haber recibido el perdón de los pecados. Pero el enemigo lo tentó. Y no es que él no hubiese sido perdonado, y no es que él no hubiese recibido el perdón, porque la erección del altar muestra que él lo recibió, pero el enemigo lo había tentado por tantos errores que había cometido. Lo había tentado a pensar que no estaba perdonado. Ahora, ¿quién era ese ángel? Volviendo acá a Génesis 32, versículos 27 y 28. Génesis 32, versículos 27 y el 28. El varón aquí hace algo interesante y muchas veces nosotros leemos esto de una manera apresurada, pero acá hay mensaje muy profundo para nosotros. Dice, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. A ver, yo les hago una pregunta. ¿No sabía este ángel, que vamos a ver que es Jesús, no conocía cuál era el nombre? ¿Por qué le pregunta cuál es tu nombre? ¿Saben por qué le pregunta cuál es su nombre? ¿Qué significa Jacob? Suplantador. Aunque él había sido perdonado, tenía un recordatorio continuo de quién era él. Quizá ese nombre le traía culpa. Quizá ese nombre había estado entretejido en lo más profundo de su ser. Pero ahora el ángel simplemente le pide que diga el nombre para que él confiese su nombre, confiese que había sido un suplantador. No que hasta este momento lo hubiese sido, pero recuerden, el ángel está trabajando en él en razón a su pasado, porque es su pasado lo que lo está atormentando. El ángel está trabajando con él en razón de su pasado. Y le dice, ¿cuál es tu nombre? Él dice, mi nombre es Jacob. Versículo 28. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. Has luchado con Dios, noten. El ángel es Dios. Y has vencido. Le cambia el nombre a Israel. ¿Será que la victoria la obtuvo acá o acá simplemente recibe ya la seguridad? De hecho, notemos aquí un poco más adelante. ¿Y cómo sabemos otra prueba de que este es Dios? Porque en el versículo 30 dice, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Así que, ¿quién era el ángel? El ángel era Dios. Ese nombre Peniel viene de la palabra panim, en hebreo, que es la palabra rostro o la palabra cara.
Eniel sería el rostro de Dios. Vi a Dios cara a cara. Es interesante que entonces este ángel es Jesús, quien le pregunta el nombre para darle una nueva identidad, la identidad de Israel, príncipe o vencedor. Quiero leer otra cita de Patriarcas y Profetas, la página 176. Patriarcas y Profetas, la página 176. Dice, Jacob alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Su pecado como suplantador y engañador había sido perdonado. La crisis de su vida había pasado. La duda, la perplejidad y los remordimientos habían amargado su existencia. Pero ahora todo había cambiado y fue dulce la paz de la reconciliación con Dios. Jacob ya no tenía miedo de encontrarse con su hermano. Dios, que había perdonado su pecado, podría también conmover el corazón de Esaú para que aceptara su humillación y arrepentimiento. Ahora, lo que queremos mostrar con esto, queridos hermanos, es que Jacob se hubiese evitado esta angustia si Jacob, desde el mismo momento en que recibe la revelación de la escalera de Cristo, si desde ese momento él se hubiese aferrado sin dudar que Dios lo había perdonado. Y solo allí estaba su seguridad del perdón, no en ninguna obra humana, sino en el perdón de Dios, en la seguridad del perdón de Dios que él había experimentado en esa maravillosa revelación. Jacob experimentó un tiempo de angustia debido a su sentido de indignidad. Y esta experiencia es una ilustración de lo que pasará con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia. Vayamos entonces al segundo punto, y es el tiempo de angustia de Jacob final. Con este trasfondo entonces podemos entender qué será lo que va a causar mayor angustia a el pueblo de Dios. Quiero leer en Patriarcas y Profetas, en la página 177. Pero antes de ir a Patriarcas y Profetas, la página 177, quiero que leamos en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, donde se nos habla de este tiempo final. Ya lo leímos también desde Jeremías. En Daniel, el capítulo 12, el versículo 1, nos dice la palabra del Señor. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? Cuando el rey del norte salga nos dice acá, el versículo 44 de Daniel 11 dice que este rey del norte saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Este es el tiempo de angustia de Jacob, cuando se pasa el decreto de muerte. En ese tiempo, versículo 1 del capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Gloria a Dios que en el tiempo de angustia, cuando el rey del norte salga con todas sus fuerzas para matar a muchos, tendremos a Miguel, quien estará de parte de nosotros. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, así como Jacob, todos los que se hallen escritos en el libro. Es decir, los que van a ser libertados en este tiempo de angustia son aquellos cuyos nombres ya están escritos en el libro, lo cual indica que en una etapa previa, el juicio investigador, se han decidido sus casos y sus casos han sido aceptados en el cielo y su nombre ha sido inmortalizado en el libro de la vida. Y son estos los que pasarán por el tiempo de angustia de Jacob. Hablando de la experiencia de este grupo, nos dice la página 177, la experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia
representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios, escuchen, inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Y el profeta Jeremías, contemplando esta visión de nuestros días, dijo, y aquí cita la sierva del Señor, Jeremías, el capítulo 30, versículos 5 al 7. Sigo leyendo el siguiente párrafo de esta cita. Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor de la humanidad, entonces empezará ese tiempo de aflicción. ¿Cuándo comienza ese tiempo de aflicción? Cuando Cristo, dice, acabe con su obra mediadora. ¿Ok? Para ese momento, la suerte de cada alma habrá sido decidida. No se decide durante el tiempo de angustia. Para ese tiempo, la suerte de cada alma ya ha sido decidida. Seguimos leyendo de Patriarcas y Profetas, página 177, párrafo 4. Y ya no habrá sangre expiatoria para librarnos, para limpiarnos del pecado. Entonces, si ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado, nos decía el teólogo, tenemos graves problemas con el concepto del pecado. Si no hay sangre expiatoria para limpiarnos del pecado, entonces, ¿por qué vamos a estar con pecado o ser pecadores todavía durante el tiempo de angustia si no hay sangre expiatoria para limpiarnos del pecado? Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará solemnemente: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Apocalipsis 22:11. Entonces, el espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra. Como Jacob estuvo bajo la amenaza de muerte de su airado hermano, así también el pueblo de Dios estará en peligro de los impíos que tratarán de destruirlo. Así que ¿quién representa a Esaú? A los impíos. Y nuestros mayores enemigos, los enemigos más acérrimos, van a ser nuestros propios hermanos. Y como el patriarca luchó toda la noche pidiendo ser librado de la mano de Esaú, así clamarán los justos a Dios día y noche, que los libre de los enemigos que los rodean. Entonces habrá un aspecto de la angustia que vendrá por parte de los enemigos. No podemos nosotros negar esto. Pero ¿será que esa es la angustia más grande que sufrirán los hijos de Dios durante este tiempo? Así como la angustia de Jacob comenzó cuando él supo que su hermano venía contra él, así también el tiempo de angustia de Jacob comienza cuando se dé el decreto de muerte después de la segunda plaga aproximadamente. Hay una cita del primero de los escritos, la página 36, donde la sierva del Señor nos da un aproximado de cuándo se pasa el decreto de muerte. El decreto de muerte se pasa es después que la gracia se cierra, y ya vamos a ver por qué. Nos dice acá: vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario. Y entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Aquí está, noten, fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Así que, ¿cuál es la razón del decreto de muerte? Bien, imagínense, las plagas van a estar cayendo y el mundo cree que las plagas están cayendo porque el pueblo de Dios no está obedeciendo a Dios en guardar el día falso de reposo. Y que la única manera para apaciguar a un Dios enojado es destruir a los transgresores. En este caso, el pueblo remanente. Cuando se pase ese decreto,
entonces comenzará la angustia de Jacob. Pero vamos más profundo en este punto. La angustia no va a ser por las plagas. La angustia real no va a ser por la persecución, aunque esto va a traer angustia. Pero la angustia real va a ser por la seguridad que ellos estén a cuentas como Dios, así como Jacob. Ahora, el libro de Isaías 66, versículo 18. Vamos a Isaías, el capítulo 66, el versículo 18. Nos dice la palabra del Señor aquí, porque yo conozco tus obras. Isaías 66, versículo 18. Porque yo conozco tus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar todas las naciones y lenguas. Vendrán y verán mi gloria. Saben, durante este tiempo, Dios conocerá las obras y los pensamientos de sus hijos. Él conocerá las angustias más profundas de su pueblo y Dios no los abandonará. Dios nos responderá en este tiempo, y vamos a otro texto, el Salmo 66, 18, porque nota en cuanto a las oraciones de los impíos, así como vimos que Jacob oró al Señor y el Señor le respondió. Acá hay una condición para que nuestras oraciones sean respondidas. Salmo 66, 18 nos dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pregunta entonces, y este punto es clave para la última generación. Salmo 66, 18 me dice que si albergamos iniquidad en nuestro corazón, ¿qué pasa con mi oración? El Señor no la escucha. Si llegamos al tiempo de angustia con pecados no confesados y clamamos a Dios en esa angustia, cuando ya no hay más intercesión ni sangre expiatoria por el pecado, la pregunta es, ¿nos escuchará Dios? No nos escuchará. En el tema que yo di ayer, recuerden, mencionamos que esa nube que llena el templo en Apocalipsis 15, de acuerdo al libro de Lamentaciones, cuando Dios se cubre de nube es para que nuestras oraciones no pasen a Él. Pero no son las oraciones de todos. Ya les voy a demostrar que el pueblo de Dios orará y las oraciones de ellos sí se responderán. ¿Por qué? Porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, están sellados. Es otra manera de decirlo. Están sellados, han experimentado el sellamiento y solo Dios responderá a las oraciones de aquellos. Conflicto de los siglos, la página 602. A esta angustia y a este temor que lo tenían abatido, se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo. Pero era su propio pecado el que había puesto a él y a los suyos en semejante trance. Su única esperanza se cifraba en la misericordia de Dios. Su único amparo debía ser la oración. A ver, si el único amparo era la oración de Jacob, ¿cuál va a ser el único amparo del pueblo de Dios en los últimos días, en el tiempo de angustia? Es la misericordia de Dios y la oración. Pero si tienen iniquidad en su corazón, su oración no se escucharía. Conflicto de los siglos, la página 603. Así como Satanás influyó en Esaú para marcharse contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia.
Como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios. Cuenta las multitudes del mundo entre sus súbditos. Pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resiste a su pretensión de supremacía. Si pudiese hacerlos desaparecer de la tierra, su triunfo sería completo. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere que sus pecados les han sido perdonados, pero no sabe que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuelta en el santuario celestial. Noten, este es el concepto adventista del juicio y del cierre de la gracia y del borramiento de los pecados. Tiene conocimiento exacto de los pecados que les ha hecho cometer y presenta ante Dios con la mayor exageración y asegurando que esa gente está tan merecedora como él mismo de ser excluida del favor de Dios. Declara que en justicia el Señor no puede perdonar los pecados de ellos y destruirle al mismo tiempo a él y a sus ángeles. Los reclama como presa suya y pide que les sean entregados para destruirlos. Pero la siguiente página sigue diciendo, aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida, no pueden ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Por eso, aquella acusación de que la última generación se cree suficiente, se cree mejor que los demás, no es cierto, porque eso no creemos nosotros. Nosotros creemos que la última generación va a ser la más indigna de todas. Como Jacob, van a sentirse los menos merecedores de la gracia de Dios. Como Jacob, van a estar angustiados, temiendo si sus pecados han sido o no perdonados. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte, pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. Y la última cita de esta sección, página 605, si Jacob no se hubiese arrepentido, aquí está la clave, no es que el pueblo de Dios va a llegar a ese tiempo con pecados, así como algunos dicen que cuando Jacob, el ángel lo bendijo es porque Jacob se arrepintió allí. En realidad lo que recibió Jacob allí fue la seguridad del perdón, pero Jacob ya se había arrepentido previamente. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió, al adueñarse fraudulentamente del derecho de primogenitura, Dios, escuchen, Dios no habría escuchado su oración, ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormentan el temor y la angustia, serían aniquilados. La desesperación acabaría con su fe y no podrían tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea su sentimiento que tienen de su indignidad, no tienen culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no pueden recordarlos. Esta es la preparación para el tiempo de angustia. Esta es el secreto para estar en angustia, sin angustia. Entre más seguros estemos nosotros hoy, cada día, del perdón de Dios, más confianza tendremos en el tiempo de angustia. Como dice el salmista en Salmo 119, 165, gran paz tienen los que aman su ley y no hay nada que los perturbe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, la paz en medio de la angustia.